Quien estará impartiendo el taller es la maestra Andrea Fernández Conde, quien dirige la Estrategia de Difusión y Servicio Público de Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Maestra Andrea Fernández, es su tiempo y muchas gracias. Aprovecho para consultarle cuál es la dinámica que desea para el taller. Las preguntas que tengan los participantes las realizarán al final o prefiere que usted vaya marcando la pauta para que puedan presentar sus dudas y comentarios. La verdad prefiero la segunda, Ok, ok. ¿no? Para Bueno. que no queden dudas ahí, Ok. a lo largo del tiempo, sino que más bien vayamos atajándolas poco a poco. Ok, pues muchas gracias, bienvenida y bienvenidos a cada uno de ustedes. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por la invitación, a participar en esta cátedra. Eh, la verdad es que me emociona mucho siempre hablar de la información y el uso de la información, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita es un pequeño breviario de qué ofrece el sitio del INEGI para que ustedes puedan descargar información, para que ustedes puedan interactuar con la información y puedan utilizarla de manera efectiva, ¿no? Entonces, el primer punto que quisiera tocar es justo por qué la información estadística y geográfica es importante, por qué debe de ser relevante para todos, ¿no? Y bueno, la realidad es que la importancia de la estadística y la geografía, y justo hablaba el otro día de la etimología de la estadística, ¿no? La parte estadística siempre estuvo asociada al Estado, ¿no? A la información que era importante para organizarnos como sociedades, ¿no? Entonces, realmente siempre hubo la necesidad de saber cuántos somos, ¿no? Cuántas personas éramos, y aquí tenemos antecedentes de censos donde nos contábamos como juntando piedritas, ¿no? Este es el número de personas que hay en el país. Y así hemos ido evolucionando, los grandes censos hasta como de 1895, ¿no? Y luego tenemos ciento veintitantos años de historias de censos, ¿no? En donde hablamos justo de población, pero también hablamos de nacimientos y de funciones, ¿no? Que por supuesto es estadística que surge de los registros administrativos que tiene el gobierno sobre las actas de nacimiento, sobre las actas de función, y que se van sistematizando y se le van incorporando estándares estadísticos para poderlos publicar en la página del INEGI, ¿no? Pero también tenemos información sobre la producción agrícola o la producción ganadera, sobre todas las características del territorio, cuántos efectivos militares, etcétera. Siempre ha habido como esta lógica estatista, ¿no? Para la generación de información, ¿no? También se necesitaba información para saber cuántos impuestos podemos recaudar, para analizar las condiciones de vida, para hacer planeación, para determinar en dónde tienes que poner escuelas, poner hospitales, hospitales, etcétera, ¿no? Caminos, y muchos otros. Y justo la estadística y la geografía siempre han sido como este instrumento muy relevante para ir pudiendo tomar decisiones más efectivas, ¿no? Ahora, obviamente el concepto de estadística oficial, de información geográfica oficial, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Hoy, la estadística y la geografía oficial proporciona información sobre la situación económica, demográfica, social y ambiental de un país. Cubre desde conteos poblacionales básicos hasta fenómenos complejos actuales. Obviamente, nuestras referencias para la generación de información han ido evolucionando conforme avanzan las tecnologías, ¿no? Entonces, en la página van a poder encontrar información sobre censos, encuestas, registros administrativos, pero que son como los métodos clásicos de generación de información, todo el sistema de cuentas nacionales, que se considera como estadística derivada, pues toma insumos de muchos lugares, aplica los métodos internacionalmente definidos y publica información articulada en un sistema de cuentas. Y van a encontrar información que proviene de imágenes satelitales, ¿no? Ahora ya se puede analizar grandes volúmenes de datos, como las imágenes satelitales, y se genera información a partir de ahí.
También retrata situaciones pertinentes, proveyendo información objetiva para tomar decisiones con base en evidencia y con base en conceptos acordados, ¿no? Estos conceptos se acuerdan ya sea en foros internacionales, donde se establecen de manera específica fichas metodológicas y fichas conceptuales de qué es lo que vamos a medir y cómo, y también se toman decisiones a nivel local. Entonces, hay definiciones internacionales, por ejemplo, de ingresos y hay definiciones nacionales de lo que es el ingreso. Y entonces todo eso se va articulando en toda la oferta de información que tenemos. También tenemos, como estadística y geografía, proporcionamos elementos objetivos para que los ciudadanos exijan resultados en sociedades democráticas. Y por supuesto que propicia una cultura de transparencia y de rendición de cuentas en diferentes niveles de gobierno. Más específicamente, el INEGI tiene un subsistema de información, bueno, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene un subsistema nacional de información en gobierno, de la que voy a dar cuenta en un momento. Déjenme. Entonces, justo tenemos 4 grandes subsistemas de información. El INEGI es 2 cosas al mismo tiempo, según la ley. Es productor de información, ¿no? Eso es lo que casi todos conocen, casi todos nos conocen por los censos, pero tenemos mucho más información que solo censos, pero también el INEGI coordina a 4 subsistemas nacionales de información que están articulados en lo que le llamamos unidades del Estado. Las unidades del Estado no son otra cosa que áreas dentro de los diferentes entes públicos que producen información derivada de su actuar. Entonces les platicaba de los nacimientos. No es el INEGI quien emite oficialmente un acta de nacimiento, ¿no? Se emite por otro ente público llamada Unidad del Estado y esa Unidad del Estado nos comparte información que se estandariza y se estructura con métodos específicos para poder integrar la estadística de nacimientos. Y así tenemos relación con unidades del Estado en todos los entes públicos de todos los órganos de gobierno con los que nos comparten información para publicar información y a quienes también les compartimos estándares de cómo deben de integrar y publicar su información para poder tener un mejor ecosistema de datos. Estos 4 subsistemas son el sociodemográfico, el económico, el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, y el de geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial y urbano. Cada subsistema tiene comités técnicos especializados, que son cuerpos colegiados donde nos reunimos al menos 2 veces al año y determinamos estándares técnicos, directrices, metodologías, procedimientos. Y cada uno genera y difunde información estadística y geográfica de México. Esos estándares, por supuesto que el INEGI los integra dentro de su otro rol, que es el de generar información. Y les voy a dar un breviario del tipo de información que pueden encontrar en cada uno de los grandes subsistemas, ¿no? En sociodemografía, por supuesto que lo que caracterizamos es a las personas, a todo lo que hacen a lo largo de su vida, sus actividades productivas, pero siempre desde la perspectiva de la persona, las características de las viviendas, y otros elementos de los hogares, ¿no? Entonces, en población, por ejemplo, pues esto es de nuevo lo más conocido, pero obviamente es el número de habitantes, cuántos habitantes hablan lengua indígena, cuántos habitantes se autoadscriben como población indígena, cuántas personas reportan alguna discapacidad, que pueden ser de varias índoles, eh, cuántas son mujeres, cuántos son hombres. Más recientemente tenemos la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, la parte rural y urbana, dónde están, cómo es, la migración interna y externa. Tenemos la educación, tenemos el empleo, que justo de nuevo es desde la característica de las personas, ¿no? Las personas ocupadas, las personas subocupadas, las personas desocupadas. Tenemos las características de las viviendas, que por supuesto que eso también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Les doy un ejemplo interesante, ¿no? En los censos siempre se ha incluido, por ejemplo, la parte de si tienes electricidad o no. Ahorita ya es una cobertura casi total. En la historia no era así. Pero también tenemos características sobre si tienen agua corriente, ¿no? Con lo que se reporta a los ODS sobre el ODS 6 de agua potable y saneamiento. Se tiene información, más características acerca de la vivienda, si tienen piso de tierra, si tienen cemento, qué tipo cuántos espacios tienen, cuántos cuartos tienen, si tienen internet,
si tienen servicios de streaming, si tienen televisiones, si tienen autos, si tienen bicicletas que se utilizan para el transporte, y muchos otros elementos, ¿no? Las estadísticas vitales de las que ya les hablaba, ¿no? Nacimientos y muertes, nacimientos y funciones, y luego tenemos toda la batería de ingresos gastos de los hogares que datan de 1982 y ha ido evolucionando, sobre todo las desagregaciones y los conceptos que medimos en cuanto a los ingresos y los gastos. Y también, por supuesto, la nupcialidad, que son matrimonios y divorcios, ¿no? Ahí también hay datos interesantes que pueden explorar dentro de la página. Toda esta información en general la obtenemos de censos nacionales de población, de encuestas y de registros administrativos. Ahora, para las estadísticas económicas, aquí es otra la unidad de observación que caracterizamos. Caracterizamos a la actividad económica, fundamentalmente, desde el sistema de cuentas nacionales, los sectores, los subsectores, las ramas, la opinión empresarial, etcétera. Caracterizamos a los precios. Desde el 2008 somos los facultados para publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, al productor, más adelante la UMA, las paridades de poder de compra. Entonces, toda esa información se articula para que las personas puedan tener certeza respecto a inflación y todos los elementos que subyacen a los precios. Caracterizamos también a los mercados financieros, al sector externo, a las finanzas públicas, y todo está articulado, digamos, alrededor de censos económicos, ¿no? Los censos económicos datan de 1930. Curiosamente se llaman censos porque integran lo que antes eran censos sectoriales, ¿no? Entonces había un censo para la industria, había un censo para servicios, etcétera, y entonces eso se integra y es lo que ahora se conoce como los censos económicos, que se publican cada 5 años, ¿no? Estamos próximos a la publicación de resultados definitivos de los censos económicos. Y los censos económicos caracterizan a todas las unidades económicas del país. Entonces, tienes un universo de establecimientos que estos a su vez se articulan en empresas, que se articulan con el sector formal se articula con un registro administrativo específico de Hacienda, ¿no? Del SAT. Y todas estas interconexiones son las que discutimos en los subsistemas nacionales de información. A partir de los censos, tenemos también, digamos, los censos económicos son la foto más nítida de todas las unidades económicas y de ahí vamos sacando encuestas mensuales y encuestas anuales a nivel sectorial. Y en esos es que podemos dar fotografías mensuales y anuales de cómo está la actividad económica en las unidades económicas, en los establecimientos. También tenemos los registros administrativos, que justo es lo que nos permite establecer balanza comercial, por ejemplo, y establecer las finanzas públicas de los estados y de los municipios. Ahora, en las estadísticas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, obtenemos información justo de estos tres grandes bloques. Entonces, así como medimos la incidencia y la prevalencia delictiva a través de la ENVIPE y de la ENVE, que mide estos dos fenómenos en dos universos diferentes. El primero es los hogares, ¿no? Lo cual es la incidencia y prevalencia delictiva en los hogares, en las personas, y cuál es la incidencia y prevalencia delictiva en la ENVE, en las empresas. También medimos seguridad pública con la ENSU, que es una encuesta nacional de seguridad pública urbana, que justo mide estos elementos cada 3 meses. Tenemos también información sobre los trámites y los servicios gubernamentales, desde la caracterización de los mismos hasta cuáles fueron las experiencias de las personas a la hora de hacer trámites y servicios con el gobierno. Tenemos información sobre transparencia y anticorrupción, sobre calidad gubernamental, sobre las estructuras organizacionales que tienen los diferentes entes públicos en los diferentes niveles. Y tenemos información sobre recursos humanos, materiales e infraestructura en los 3 niveles de gobierno y en los poderes de la Unión. Entonces, ustedes van a poder ahí encontrar cuántos policías tenemos, ¿no? Cuál es su caracterización, en dónde están, cuáles son las comisarías que hay en el país, etcétera. En geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial urbano, esto es algo curioso, ¿no? Pues estadísticas de geografía y medio ambiente, pero también somos la agencia que también somos el área que mide toda la parte geográfica, la caracterización del espacio. Esto es atípico, realmente solamente Brasil y México tienen en una misma agencia, en una misma institución, la parte estadística y la parte geográfica integrada.
Y aquí se miden otros elementos que quizás no nos son tan naturales cuando pensamos en el INEGI, ¿no? Pero también aquí se discuten los límites costeros, internacionales, estatales y municipales. Eh, Aquí es una cosa, nosotros tenemos que asignar una división en el espacio, ¿no? Le llamamos marco geostadístico y áreas geostadísticas estatales y municipales. Pero realmente son lo que publicamos nosotros refleja los acuerdos o no acuerdos que tengan entre los diferentes municipios y localidades, ¿no? Entonces es una caracterización en el tiempo que tiene que reflejar lo que definen los entes públicos que están facultados para ello, ¿no? Es decir, sus límites territoriales. Y aunque no parezca, pero es una de las cosas más álgidas en el país. Tenemos datos de relieve continental, insular y submarino, entonces caracterizamos todos los espacios del relieve, todas esas topoformas y esas caracterizaciones del país, ¿no? Como sierras, llanuras, etcétera. Tenemos información sobre medio ambiente, entonces tenemos módulos específicos en donde medimos recolección de basura, en donde medimos diferentes elementos del medio ambiente, tenemos información sobre agua, suelo y vegetación, y tenemos, por supuesto, también datos sobre la parte de ordenamiento territorial urbano, que tiene mucho que ver con los asentamientos urbanos, dónde están, cuáles son regulares, cuáles son irregulares, y que tiene mucho que ver con la resiliencia de las comunidades que habitamos, ¿no? La geografía tiene mucha información de las imágenes del territorio. Se capturan imágenes satelitales desde hace muchos años, ¿no? La NASA publica unas con una resolución a 30 metros desde los 80s y de ahí se ha ido perfeccionando, por supuesto, el tipo de sensores que podemos tener desde el espacio. Pero también se captura información con vuelos fotogramétricos, también se captura información a través de drones y depende de las coberturas es que nosotros hacemos eh, ese procesamiento de las imágenes y derivamos información geográfica oficial. También hay observaciones de campo, entonces uno siempre se imagina al entrevistador, ¿no? Que va de puerta en puerta, pero en campo siempre hay personas que están observando no a las personas, no a las viviendas, no a los establecimientos, sino al espacio mismo, ¿no? Entonces están tomando pruebas de campo, están tomando posiciones en el espacio, están midiendo los movimientos de las áreas de las placas tectónicas, están viendo diferentes elementos del espacio para poder generar estos productos. También tenemos encuestas, ¿no? Porque por supuesto que la parte de algunos de los elementos que les platicaba sobre medio ambiente, sobre características de este, se derivan de encuestas y también hay registros administrativos. Ahora, toda esta producción de información que tenemos en el instituto se organiza en lo que le llamamos en el sitio programas. El programa de información es como la manera en la que nosotros le llamamos a nuestras líneas de producción. Entonces, sociodemografía tiene, por ejemplo, 47 programas, procesos de producción, que van desde los censos de población hasta la ENOE, hasta las estadísticas de funciones registradas. Tenemos economía, que tiene 58 programas con los censos económicos, la encuesta mensual de servicios o los accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, y más muchos otros. Tenemos el gobierno, la información de gobierno, seguridad pública y justicia, que tiene 30 programas, incluidos censos nacionales de gobierno, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, y geografía, que tiene programas como la información topográfica, la geomediana del Landsat, el índice de clasificaciones de aguas superficiales del espacio, entre muchos otros. Ahora, ¿por qué el programa es importante? ¿O por qué es importante que ustedes, que son usuarios presumiblemente más ávidos de la información del instituto para sus actividades ahorita universitarias, quizás para sus tesis, pero quizás en sus actividades profesionales también? El programa es importante porque es a través de esa gran línea de producción que estructuramos toda nuestra generación de información. Nosotros, internacionalmente está establecido que los organismos de producción de información oficial deben de generar un calendario, ¿no? Y este calendario debe estar anunciado con el mayor tiempo posible previo a la publicación de información. Esto para evitar coyunturas políticas. Entonces, nosotros damos a conocer nuestro calendario todo desde mucho tiempo atrás. Entonces, en diciembre de 2024 dimos a conocer todo el calendario del 2025.
toda la publicación de información que íbamos a hacer durante todo este año. Estamos ahorita próximamente, a finales de junio, publicamos el primer semestre del 2026 y a finales del 2025 publicamos el integrado de primero y segundo semestre de 2026. Y así nos vamos. Entonces, todo esto está anunciado, es público, ustedes lo pueden descargar, este calendario, desde nuestra sala de prensa, que se las pongo aquí la liga, y también se pueden suscribir a esto que dice notificaciones. Entonces, si quieren estar al día sobre la información que es relevante para sus áreas temáticas específicas, se pueden inscribir a este servicio y pueden recibir a sus correos la información y los comunicados de prensa o boletines de indicador más importantes que ustedes hayan seleccionado temáticamente. Y así siempre estar al día de, bueno, cuál es la confianza del consumidor, cuáles fueron los resultados del PIB oportuno, la inflación, etcétera. Y además, dentro de cada uno de los procesos de producción o líneas de producción que tenemos un apartado de programas de información, en donde justo es inegi.rg.mx/programas, y ahí van a poder ir viendo todas las líneas de producción que tenemos, con todo su detalle y documentación metodológica, para que puedan entender perfectamente cuál es el diseño conceptual que se utilizó para generar la información, cuáles fueron los procesamientos, las validaciones, los cuestionarios que se utilizaron, qué preguntas específicas se le hicieron a las personas, los manuales de los entrevistadores para que puedan ver cuáles son las instrucciones de campo que se dieron de manera específica, cómo se orquestó el operativo, cuál es el detalle de la muestra, con qué diseño se hizo la muestra, si es que hubo una muestra, etcétera, ¿no? Y ahí está realmente todo el detalle para que se pueda comprender de manera específica cómo se generó una información, con qué propósito se generó y a partir de eso que ustedes puedan indagar y utilizar adecuadamente los datos para, en el caso que lo quieran utilizar para otro propósito distinto del cual fue generado. Los programas del INEGI están accesibles desde el menú principal, entonces van a encontrar un menú en el portal con 5 elementos. El primero es el de programas de información y justo van a ver los 4 subsistemas de los cuales he venido platicando: demografía y sociedad, economía, información geográfica, medio ambiente y ordenamiento territorial y urbano, y la información de gobierno. Los catalogamos según su método de generación, porque por supuesto que es diferente la documentación que van a encontrar en una encuesta que en un censo, que en un registro administrativo. En un registro administrativo no van a encontrar un cuestionario, pero sí van a encontrar un formato de captación, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que tú haces un trámite, no sé, de tu licencia o de tu pasaporte o lo que sea, eh, hay un formato, ¿no? De qué es lo que llenan, ya sea el servidor público, la persona servidora pública o la persona que está realizando el trámite para poder llevar a cabo el mismo, ¿no? Esos campos son equivalentes conceptualmente a un cuestionario, solamente que un cuestionario te lo va a hacer una persona entrevistadora, ¿no? O algunas veces lo va a llenar una persona informante desde Internet. Entonces van a encontrar como todos esos elementos detallados en la documentación. Además, tenemos como estadística que le llamamos experimental, ¿no? Muchas veces hay nuevas metodologías que se están discutiendo en foros internacionales y que primero sacamos con un grado de madurez experimental, ¿no? Primero justo estamos evaluando la factibilidad de generar la información a través de estos nuevos métodos o con estas modificaciones conceptuales y después vamos madurando esas metodologías y eventualmente algunas migran a lo que es información regular y algunas simplemente se quedan en ese tintero de experimental porque no pasaron, digamos, a la siguiente etapa, o se evaluó que no se tenía la madurez para o el presupuesto para, pero está disponible toda la información que vamos generando, incluso de manera experimental, para que ustedes la puedan utilizar, la puedan conocer y puedan ir viendo la evolución de la estadística oficial con la mayor transparencia posible. Ahora, en los programas de información van a encontrar típicamente este tipo de elementos, ¿no? Cada programa va a contar con su nombre, por supuesto. En el caso de los datos económicos es importante que siempre sepan que hay lo que se le llama años base. Entonces, este es el año base 2018, es la serie del 2018 y va cambiando cada 5 años posterior a la publicación de la información de los censos económicos, porque es cuando
se miden los cambios o variaciones en las estructuras de la economía y todos los demás productos económicos se ciñen a esa nueva estructura. Eh, entonces aquí van a encontrar justo cuál es el año base del cual estamos hablando. Van a encontrar desde el 2003 a la fecha los diferentes años bases con sus diferentes series y sus diferentes retropoblaciones. Van a encontrar después una cosa que dice ver más presentación. Si le pican van a poder ver detalles genéricos de la línea de producción, cada cuánto se hace, cuál es su marco conceptual, cuál es su propósito, cuáles son sus diferentes detalles a grandes rasgos en términos conceptuales. Después van a encontrar cuándo fue la última publicación, cuándo son las publicaciones que vienen, porque nuevamente todo lo calendarizamos. Entonces, cada uno de estos procesos de producción tiene unas fechas específicas en donde va a tener publicaciones. La EMS, como bien lo dice, es una encuesta mensual. Entonces, publica información cada mes. Pero tenemos otras cosas que no son tan lógicas. Por ejemplo, la balanza comercial tiene 25 publicaciones al año. Tiene 12 mensuales en donde publicamos información preliminar y después se va completando el registro administrativo, van llegando nueva información y se publican cifras revisadas y por último se publica una vez, un año después, las cifras definitivas de este proceso de producción. En este caso, la encuesta mensual de opinión empresarial también publica este tipo de cifras. Después de la documentación, que como les decía, es justo todo el detalle que pueden necesitar para entender cómo se generó la información, desde su metodología, su diseño conceptual, su diseño metodológico, sus procedimientos, sus cuestionarios, sus conceptos, sus precisiones, los catálogos que utiliza esta información. En este caso, toda la información económica se sistematiza al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que tiene diferentes versiones y que está pactado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, Estados Unidos, Canadá y México utilizamos exactamente la misma caracterización de la actividad industrial y entonces es compatible o integrable la información que tenemos de los diferentes países a un nivel de detalle muy específico, ¿no? Más sus metadatos en el estándar DDI, seguimos el estándar de documentación de DDI y justo tenemos una red nacional de metadatos donde van a poder ver los metadatos de todos los microdatos que tenemos. Después van a encontrar tabulados, ¿no? Tabulados predefinidos, tabulados interactivos. Son básicamente cuadros, ¿no? Con la información agregada más relevante para cada uno de los programas de información. Luego van a encontrar microdatos, en donde cuando son eh, en- eh, operativos de campo que fueron realizados en hogares o en viviendas, van a encontrar directamente los microdatos para su descarga directa. Pero en el caso de cualquier otra unidad de observación, van a encontrar los microdatos, un ejemplo de base de datos y un descriptor de archivos para que ustedes puedan hacer sus algoritmos y después puedan hacer una solicitud al INEGI para hacer ya sea un procesamiento o un ejercicio directo en el laboratorio de microdatos. Si ustedes están estudiando su posgrado, si son personas servidoras públicas del Estado mexicano, son funcionarios de organismos internacionales, pueden entrar al laboratorio de microdatos. En otro caso, necesitan hacer una solicitud de procesamiento en donde utilizan su descriptor de archivos y el ejemplo de base de datos, hacen su código, nos lo pasan a nosotros y nosotros podemos ayudarles a llevar a cabo un servicio de procesamiento remoto. Todo esto es para mantener la confidencialidad y reserva que nos pide la ley que conservemos. Un eje angular del actuar de cualquier oficina nacional de estadística es preservar la confianza de las personas que nos proporcionan su información. Y esto lo hacemos a través de publicar la información solo de manera agregada y de maneras tales que no se pueda identificar a la persona informante de referencia. En empresas, por supuesto, esto es un poquito más restringido que en hogares y en viviendas donde tenemos muestras pequeñas de todo el país y entonces la posibilidad de ubicar a la persona informante es muy baja. De hecho, es inexistente porque lo probamos. Eh, Cuando ustedes descargan este descriptor de archivos, van a ver justamente cuál es el mnemónico con el que está distinguida la variable en la base de datos, qué significa, cuál es el nombre de la variable y cuál es la pregunta o cuál es el detalle de esa variable. Hay algunas variables que vienen directo de cuestionario, como en este caso, hay algunas variables que son agregadas de diferentes variables del cuestionario derivadas de un concepto o de un diseño metodológico específico.
Ahora, cuando vemos los datos abiertos, lo que van a ver es, nosotros tenemos una norma de datos abiertos que se propició a nivel sistema. Entonces, así como en la pestaña de tabulados y microdatos van a ver archivos de Excel o van a ver aplicaciones, interfaces gráficas donde ustedes pueden generar tabulados, en la parte de datos abiertos pueden descargar un CSV, que es un zip, ¿no? Curiosamente está tagado como CSV, pero es un zip que te permite ver todos los conjuntos de datos, el diccionario de datos y los metadatos de manera integrada en una sola carpeta, ¿no? Este formato es muy útil para cuando ustedes van a hacer códigos en R o cualquier otro, otro software que ustedes utilicen, ¿no? Justo los datos abiertos, pues todos están en CSV, lo que les permite leerlos, hacerlos fácilmente, pasarlos a cualquier sistema de software y van a poder ver todo el detalle de la información para los diferentes meses con todas sus descripciones y todas sus variables. Me quisiera detener aquí para ver si tienen alguna duda o comentario antes de pasar a un demo más específico. Creo que hay algo en el chat, pero no, es una bienvenida nada más. Entonces déjenme vuelvo a compartir para mostrar, irme a la página del INEGI. Justo. Eh, como breviario, ¿no? La arquitectura del sitio está Una estructurada. disculpa, la Sí, interrupción. ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿ok? Es... ¿Puede activar su micrófono quien levantó la mano, por favor? Hola, sí, buenos días a todos. Yo solo tengo la duda de si nos podría ampliar un poquito más el tema respecto a cómo se comporta la navegación cuando se llegan a tener preguntas poco estructuradas o intuitivas. Y bueno, no se conoce el nombre técnico del dato. Justo. Tenemos dos grandes ventanas para consultar información. Esta que les venía platicando, que es el programa de información, que justo ya necesita saber ex ante de cuál es la línea de producción y cómo llama el INEGI su línea de producción, ¿no? La puedes como explorar, ¿no? Y pues irte metiendo, pero eso tiene su nivel de complejidad. Pero tenemos esta otra pestaña, que son los temas del instituto. Muchas veces nuestras preguntas no están estructuradas al nivel de decir, en la ENSU puedo yo encontrar esta información. Por eso tenemos este apartado, que es otra manera de conjugar nuestra oferta de información en grandes bloques temáticos, ¿no? Entonces, yo me puedo meter, por ejemplo, al apartado de población, tal cual, ¿no? Está un poco lento mi internet, una disculpita. Y puedo ir viendo qué información tiene el INEGI acerca de la población, ¿no? Podemos ver que justo tiene información desde 1910 de todas las personas que hay en el país. Puedo ir viendo esta información y ver que las fuentes son los censos y conteos de población y vivienda y la encuesta intercensal. Y entonces ya de ahí irme a cada uno de los programas de información que me pueden dar información específica, ¿no? Em, el censo de población, puedo ir viendo justo toda su documentación, del de 2020, del de 2010, del conteo de 2005, del 2000 y hasta 1895. Y puedo ver que hay una serie histórica censal e intercensal, donde obviamente van cambiando la manera en la que caracterizamos a las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es deseable, ¿no? eh, van a ver como en los censos de 1910 de principios del siglo XX, hay caracterizaciones que hoy no serían apropiadas que nosotros utilizáramos, ¿no? Por ejemplo, hay un catálogo y se pregunta cuántas personas idiotas hay en una familia, ¿no? Eso es algo que era aceptable en 1930, pero con los lentes de la inclusión que tenemos que adoptar por ley, nosotros preguntamos esas cosas de manera distinta. Entonces pasamos al concepto de personas con discapacidad estadística y seguimos el cuestionario de Washington para caracterizar este fenómeno de las personas. Entonces, mientras que el número de personas es comparable a lo largo del tiempo, es importante ver estos cambios en la manera de caracterizar a las personas que van sucediendo a lo largo de los años, ¿no?
como esto es muy complicado, ¿no? Si ustedes van a hacer un estudio de fondo de las personas de todo el siglo XX, ustedes pueden hacerlo, pero tienen que tener ciertas consideraciones conceptuales y metodológicas en mente. Pero como esto no es normalmente el problema que tiene el público usuario, pues les damos una serie histórica censal e intercensal del 90 al 2010, ¿no? Y está trabajándose justo la incorporación del 2020, ¿no? Pero son cosas que vamos articulando para que ustedes puedan tener tabulados de series integradas en el tiempo, que justo nosotros ya, digamos que compatibilizamos en series concatenadas todas estas diferencias en la caracterización que hacemos de la gente. Me regreso a temas, ¿no? Justo te decías, bueno, pues, no sé dónde está, ahora ya sé dónde puedo tener la caracterización más detallada de las personas, ¿no? Y justo en los censos y conteos y en la encuesta intercensal también puedo tener esta caracterización por sexo, por edad y sexo. Su edad mediana, su relación hombres-mujeres, su índice de envejecimiento, su relación de dependencia. Y para todo eso, la fuente o programa relacionado es precisamente la encuesta intercensal o los censos y conteos de población. Si me preguntan, no es esa y más bien tengo interés en saber como dónde mide el INEGI la información de desocupación, subocupación, etcétera, pues puedo ver que tenemos dos grandes procesos de producción. La ENOE, que da información a nivel mensual y trimestral para todo el país y para ciudades autorrepresentadas, pero también está esta cosa de los indicadores laborales para los municipios de México. ¿Por qué? Porque la muestra de la ENOE no está diseñada para dar información a nivel municipal. Pero hay otros métodos que son de áreas pequeñas que nos permiten calcular o hacer una estimación aceptable de indicadores laborales, de ciertos indicadores laborales para los municipios de México, ¿no? Aquí esta información está también detallada, pero tiene una metodología muy específica porque estamos utilizando una metodología de estimación en áreas pequeñas, que ya tiene ciertos supuestos estadísticos detrás. Entonces necesitas como ver que no es nada más tomar la ENOE y hacer el cálculo a nivel municipal, porque eso tiene sesgos muy específicos que no están, que no se le solicitaron al diseño de la muestra. Entonces tú no deberías de sacar cálculos municipales a partir de la muestra de la ENOE, aunque ahí venga la variable municipal, ¿no? Porque va a haber municipios simplemente en donde no tienes muestra, porque la muestra no está diseñada para tener a todos los municipios del país, pero con una metodología de áreas pequeñas sí puedes sacar información a ese nivel. Esa sería la respuesta, ¿no? Tú te vas, como ven, me costó mucho trabajo meterme a, a la reunión de Zoom, pero justo tú te vas al tema que te interesa y del tema que te interesa puedes ver el programa de información que te puede dar cuenta de esto. Entonces, no sé, me meto a sectores ocupados, económicos, desde el personal ocupado, y entonces ya puedo ver que ahí tengo toda una relación de programas que dan información para poder hablar del personal ocupado en general. Por supuesto que los censos económicos son uno de esos programas de información, porque ahí puedo obtener todo el personal ocupado con toda su caracterización cada 5 años, pero en las encuestas mensuales de cada uno de los sectores puedo ir derivando qué personal ocupado está dentro de cada uno de los sectores. Esa estimación no es tan nítida, no es tan desagregada, pero me puede permitir sacar información de coyuntura sobre el personal y si hay más o menos personal a lo largo del tiempo que en, en comparación con el dato censal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el índice global de personal ocupado en los sectores económicos, que justo es un índice en base 100, donde el dato censal es o sea, el 2018 es la base, y cuando está más que 100, significa que hay más personal ocupado a nivel global en la economía, y cuando está menos de 100 es que hay menos personal ocupado, ¿no? Y puedo ir viendo las variaciones mensuales. Y justo puedo ver esto está calendarizado, el ICPOS es uno de los programas que está por acá, que justo puedes ver que hay un buen, ¿no? Porque sobre personal ocupado tenemos el índice global de las remuneraciones medias reales, el índice global de las remuneraciones generales en todos los sectores económicos, el índice global de personal ocupado, el programa de la industria manufacturera, el IMEX, que es mensual, la encuesta nacional de empresas constructoras, que es mensual, la encuesta mensual de industria manufacturera, la de servicios y la de empresas comerciales. Todo eso da información para la generación de
bueno, que da cuenta sobre el personal ocupado desde la perspectiva de los establecimientos, ¿no? Este, y así me puedo ir por la gran, eh, ya llaman triada aquí, ¿no? Del personal ocupado, remuneraciones y remuneraciones medias totales. Y así puedo ir explorando los diferentes temas para ahora sí, dar con el programa de información. Si de todos modos esto no fue, digamos, sencillo, tú puedes explicarle aquí en el chat, ¿no? Este, luego está muy lento mi internet. He tenido muchos problemas el día de hoy. Pero justo en chat.inegi.org.mx, lo vuelvo a abrir porque no. Puedes dar tu nombre, no necesitas dar tu correo electrónico real, esto lo hacemos por nuestros registros. Y entonces, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, tú puedes escribir mensajes a personas que están ahí disponibles, que son asesores, que te pueden llevar en la información que tenemos y les puedes hacer preguntas sobre cualquier cosa. La atención es inmediata en esos horarios, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, y te van guiando respecto a la oferta de información que tenemos. Em, Información sobre accidentes de tránsito. Ay, ¿no? Muevo esto y te van a ir diciendo, sí, tenemos información sobre accidentes de tránsito, hay un programa de información que se llama ATUS, puedes encontrar todo el detalle aquí, también tenemos un geovisor de los accidentes de tránsito, ¿no? Ay, muy difícil tener las pestañitas que abre eso. Obviamente yo ya te digo, me lo sé, pero esa es información que te van a dar en el chat. Este es todos los accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. Puedes ver todo el detalle metodológico de esta información. También puedes ver que hay un tema relacionado que se llama accidentes de tránsito. Y justo al final tenemos esta pestañita que se llama herramientas, ¿no? Y hay herramientas que hemos desarrollado específicas para algunas de las líneas de producción porque lo ameritan, ¿no? Entonces vas a encontrar como en un geovisor que tenemos que se llama Espacio y Datos de México, tenemos georreferenciados todos los accidentes de tránsito de todo el país, por horas, por esquinas, por todo el detalle, es este geovisor. Y aquí justo tenemos los accidentes de tránsito. Les digo que mi internet no está cooperando. Aquí hay un pequeño tour, ¿no? de este buscador que te va a explicar cómo alejarte, acercarte, etcétera. Le pueden dar terminar luego y justo pasamos a los accidentes de tránsito y vemos todo lo que hay, todo lo que tenemos en los accidentes de tránsito. Caracterizamos a los accidentes de tránsito de dos maneras fundamentales. La clase del accidente, si fue fatal, no fatal o hubo solo daños, y el tipo de accidente. La colisión con vehículo automotor, con peatón, con objeto fijo, con un animal, una volcadura, un incendio, etcétera. Y esos los van a poder ver a nivel georreferenciado, es decir, el punto del accidente. Pueden hacer zoom en los diferentes espacios del país, en los lugares que sean de su interés, los pueden buscar aquí por nombre, los pueden buscar Coyoacán, es donde estoy ahorita. Y justo les aparece, bueno, pues tengo municipios, localidades, áreas rurales que tienen el nombre Coyoacán, vialidades, áreas verdes y zonas protegidas. Me voy al municipio porque es donde quiero ver la información, ¿no? Tengo información sobre todo Coyoacán, obviamente me tengo que acercar un poquito más, ¿no? Y aquí está el área geográfica, ¿no? Me insisten en dar información detallada y ya puedo seleccionar los accidentes fatales en todo Coyoacán. Perdón, esto lo cierro. Y aquí están todos los accidentes con sus fichas específicas, ¿no? Entonces, este fue un accidente que sucedió el sábado 2 de diciembre de 2023 a las 8:40 horas con un conductor. Fue pavimentada, el conductor se fugó, se ignora si hubo aliento alcohólico, se ignora por qué se fugó y hubo un peatón muerte y un total de víctimas muertes, ¿no? Te digo la caracterización que tenemos, ¿no?
Este es uno de muchos de los procesos de producción que tenemos que te permite ir viendo todo el detalle, ¿no? A ver si ya me contestaron en el chat, pero justo Mariana Pérez Pinada me contestó. Quiere saber, siempre nos pregunta si dónde estamos, ¿no? Ya, ya me tienen ubicada aparentemente, porque justo tenemos como el detalle de, o sea, queremos prestar el mejor servicio posible y justo nos van diciendo, ¿no? En programas de información, accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, ATUS, taladros interactivos, accidentes de tránsito terrestre. También puede ver justo el sistema completo y ya me preguntan y me pueden ir guiando poco a poco. Sí, sí pude. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más para completar sus registros, mis datos de usuario son correctos. Y ya justo me puede guiar mucho más. Ustedes les pueden hacer preguntas, pues es una persona, ¿no? También nos pueden llamar por teléfono. Tenemos un 800, que ahorita les digo dónde está el número para que lo puedan utilizar si se sienten más cómodos con hablar por teléfono. O tenemos un correo de atención a usuarios que es atención.usuarios@inegi.org.mx. Todas esas especificaciones de contacto las encuentran en cualquier lugar, ¿no? Aquí está el 800, el chat, el correo, nuestro directorio, o sea, un formato para hacer solicitudes de información directo en línea, ¿no? Con el formato que ustedes se sientan más cómodos, nosotros les respondemos. Les digo, puede ser atención inmediata y cuando ya llegamos en la conversación a un punto en donde no podemos dar una respuesta inmediata, se los comunicamos y escalamos su solicitud al área técnica que tiene, pues obviamente todos los detalles metodológicos, porque pues, hay veces que nos hacen preguntas que ya no estamos en condición de posibilidad de contestar, ¿no? Como cuáles son los componentes genéricos, de los precios genéricos que se utilizan para hacer este cálculo u otro cálculo. Entonces, ya ahí escalamos la solicitud con el área encargada de la generación de esta información y entonces les pedimos una respuesta y se las damos a ustedes. No sé si haya otra pregunta. Muchas Por ahí. gracias. De nada. Entonces vuelvo a compartir pantalla, que no hay más preguntas. Este es justo el cómo registramos sus datos personales. Por supuesto que derechos ARCO, por supuesto que están todas las normas de transparencia que tiene el país integradas aquí. Por supuesto que nos pueden hacer solicitudes por la vía de transparencia, ¿no? Estas son sobre todo informaciones acerca de el uso de manejo de recursos, etcétera. Y justo está toda la orientación telefónica que les podemos brindar, nuestros horarios, nuestras políticas de uso, el chat 1 a 1 y una solicitud de información. También están nuestras redes sociales y ahí también se les da respuestas si ustedes hacen alguna pregunta a través de redes sociales, aunque sí recomiendo que utilicen el chat 1 a 1. La verdad es que es un cúmulo de personas que se entrenan de manera muy específica para poder atender a las personas usuarias y poder guiarles en qué información tenemos, en toda nuestra oferta de información y en nuestros sistemas de consulta que están diseñados para que puedan aprovechar la información lo más posible, ¿no? Justo tenemos ya el apartado de temas revisado. Les digo, aquí es una orientación temática, por supuesto que es un subconjunto de la información que tenemos, pero la clasificamos en temas para que ustedes puedan encontrar la información que tenemos acerca de ese tema y ver cuál es la línea de producción que me genera esa información. Esto después está el apartado de programas, en donde tenemos todas las líneas de producción. Este espacio sí es exhaustivo, sí representa toda la información que generamos con todo el nivel de detalle, sin más límite que el que es confidencialidad y protección de datos personales de nuestros informantes. Después tenemos los sistemas de consulta, que justo son como este geovisor que les mostraba, ¿no? Este espacio de datos de México, así como tiene información sobre los accidentes de tránsito, tiene toda la información que nosotros podemos georreferenciar. Entonces, los censos nacionales de gobierno, por ejemplo, te dan información de infraestructura gubernamental, en seguridad pública, en protección civil, en alojamientos de asistencia social, entre muchos otros. ¿Qué es lo que
podemos ir encontrando aquí, pues hay comandancias, hay cuarteles, hay complejos de seguridad, hay academias de policías, hay centros de evaluación, entre muchos otros. Y también dan información temática, ¿no? Entonces tenemos incidentes de emergencias, registrados, delitos y faltas cívicas, aseguramientos, personas desaparecidas o no localizadas, entre mucha otra información que viene de los censos nacionales de gobierno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Inventario Nacional de Viviendas, que es uno de los elementos de infraestructura y la información del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, y que justo es un subproducto de pues, los grandes censos de población, ¿no? Los censos de población, antes del operativo censal, en donde ya le preguntamos a personas, hacen recorridos y barridos de todo el territorio para identificar a todas las viviendas. De esas viviendas Lo identifican. Arturo dice, sí se los apruebo, no va a decir luego ten. Por ahí hay un micrófono prendido, pero justo de esas viviendas caracterizamos cuáles son las viviendas que son particulares, de las particulares cuáles son habitadas y cuáles son no habitadas. ¿A cuáles vamos ya con el cuestionario a nivel persona? Con las viviendas particulares habitadas, ¿no? Y el censo tiene operativos complementarios porque el censo es universal y no podemos medir solamente a las personas que viven en una casa. Tenemos otros operativos, uno de viviendas colectivas, como asilos, prisiones, etcétera. Tenemos un operativo que busca a todas las personas en situación de calle y tenemos un operativo de entorno urbano. Aquí lo que ven es el inventario nacional de todas las viviendas del país al 2020 con esta caracterización del total de viviendas particulares, particulares no habitadas, particulares habitadas y la información que tenemos de de esas viviendas, más todo lo que está en el cuestionario de entorno urbano, porque cuando hacemos el barrido completo, hacemos un cuestionario de entorno urbano donde los sensores revisan si las calles tienen recubrimiento, si tienen rampas para sillas de ruedas, si tienen pasos peatonales, banquetas, guarniciones, ciclovías, ciclocarriles, alumbrado, etcétera, ¿no? Realmente es información muy, muy rica con un nivel de detalle muy importante. Eso es en los sistemas, este sistema de consulta es para información georreferenciada, se llama Espacio de Datos en México y justo tiene todas estas diferentes capas de información. Ay, no sé si por ahí vi algo en el chat, pero no Sí, me... hay una pregunta. ¿Cómo manejan la información sobre contaminación del territorio? Eso va a requerir un poquito más de detalle de los subsistemas, porque mucha de la información de contaminación no la genera el INEGI por sí mismo, ¿no? Ahí es donde el SNIEG es importante, ¿no? Porque justo tenemos una cosa que se llama información de interés nacional, y en esa información de interés nacional se han determinado, por ejemplo, el inventario de sustancias agotadoras de el ozono, ¿no? Y justo hay varios elementos de gases contaminantes de efecto invernadero y otros elementos, ¿no? Eso lo vas a poder encontrar no en el sitio del INEGI, sino en el sitio del SNIEG, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el apartado de información de interés nacional. Pero pues también puedes encontrarlo en Google, ¿no? Déjame, te comparto pantalla. Y también, por supuesto que cuando tú nos preguntes por chat, ¿no? Vas a poder encontrar. Te digo que mi internet está muy, muy intermitente. Espero que no hayan estado experimentando intermitencias, pero justo, o sea, eso es lo que hay en el SNIEG, ¿no? Que es el informe de consumo de sustancias agotadoras, ¿no? También tenemos algunos elementos en el Catálogo Nacional de Indicadores, que esa sí es información que viene, digamos, de todos los entes públicos que generan información acerca del medio ambiente, ¿no? Que realmente Semarnat es la instancia competente para generar información alrededor. Él es lo que es un coordinador de unidades del Estado, está en nuestros cuerpos colegiados y nos va articulando la información de medio ambiente con el apoyo de Conavio, con AFOR, entre otras unidades del Estado que son competentes para generar diferentes elementos de medio ambiente.
Digo, mi internet está no cooperando, pero justo te puedo poner las ligas por acá y también en el chat del INEGI te van a guiar para encontrar la información que desde el sistema tenemos para información medioambiental. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Les digo Y que hay otra ¿no? pregunta. ¿Qué escalas territoriales están más privilegiadas? ¿Nacional, estatal, municipal? ¿Y cuáles quedan rezagadas? No es que estén privilegiadas, ¿no? Es que la información a nivel nacional se puede generar con mayor oportunidad, ¿no? Al final, la información de las diferentes unidades de observación que medimos se generan sobre todo en estos grandes censos, pero un operativo censal no solamente no es costeable muy recurrentemente, sino que eh, hay información que es más estructural y que no cambia con tanta periodicidad. En el mundo en general, los censos de población se llevan a cabo cada 10 años, ¿no? Obviamente hay zonas o países que no tienen el presupuesto para llevarlos a cabo cada 10 años. México es afortunado en que lo ha hecho así desde 1910, ¿no? Y entonces ahí es una foto súper nítida. Es una foto en donde podemos bajar hasta el nivel de manzana, a localidades urbanas, rurales, todas las poblaciones. También sacamos la información a nivel geoelectoral, y cualquier otra geografía se puede llevar la información, sobre todo el censo 2020, que ya se generó con información georreferenciada a nivel punto, ya se puede llevar a cualquier polígono o caracterización del territorio que uno ocupe, ¿no? Nosotros tenemos publicadas, obviamente, todo lo del marco geoestadístico, más el marco que utiliza el INE, ¿no? Para las escalas geoelectorales, que son jerarquías no compatibles, ¿no? Eh, Eso es cada 10 años. Como te decía, las encuestas poblacionales, en el caso sociodemográfico, se van más a las especializaciones, ¿no? El marco censal de población utiliza lo que se llama un informante indirecto, ¿no? Entonces, una persona de la vivienda responde por todas las personas en esa vivienda. Eso obviamente genera algunos sesgos muy particulares, ¿no? Es poco probable que una persona en la vivienda pueda dar un dato muy preciso del ingreso de todas las personas que viven en esa vivienda, ¿no? De todos modos, ese dato se pregunta porque nos permite estratificar el espacio y poder tener nociones de cuáles en general ganan más, ganan menos, ¿no? Pero el dato puntual del ingreso del censo no es un muy buen dato de ingreso, ¿no? Para eso te tienes que ir a la encuesta especializada en la materia, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos, en donde ya tenemos no solamente un informante directo, entonces a cada perceptor del hogar se le pregunta de manera específica sobre sus ingresos, entonces ya es mucho más probable que yo te pueda contestar de manera adecuada y precisa sobre mis ingresos y no mi mamá o mi hermana. Em, pero obviamente estos cuestionarios son mucho más comprensivos, ¿no? El operativo de la ENIG toma hasta 7 días de ir al mismo hogar para poder recabar toda la información de todos los ingresos, con una definición amplia de ingresos, desde los negocios del hogar, los diferentes perceptores, un cuestionario para cada perceptor, se agendan citas para poder ver a cada uno de los perceptores de ese hogar, se capturan el cuadernillo de gastos, que son todos los gastos en los hogares de cada persona, se etiquetan todos los gastos de la semana de ese hogar. Es una cosa mucho más compleja que justo no se, o sea, una muestra enorme de la ENIG sería impagable, ¿no? Entonces, la ENIG tiene representatividad nacional, estatal y por estados urbano-rural, y de ahí se pueden utilizar métodos de áreas pequeñas para hacer cálculos más a detalle, que es precisamente lo que se hace cuando se baja a áreas pequeñas el ingreso para estimar más elementos de ingresos y carencias a nivel municipal, ¿no? Pero ahí sí, no es que se le dé privilegio a uno u otro, sino está restringido por la capacidad técnica, tecnológica de procesamiento de información, los propios limitantes de los diferentes registros
administrativos, encuestas, censos, y por tu presupuesto. Entonces se va determinando, depende del fenómeno, con qué periodicidad lo tienes que generar y con qué nivel de desagregación te dan las metodologías actuales internacionalmente reconocidas y el presupuesto, ¿no? Entonces es una cosa que son equilibrios de largo y mediano plazo, ¿no? Pero que poco a poco se van moviendo, en particular con los avances tecnológicos, ¿no? Pero tampoco es que nosotros como INEGI podamos decir, ay, ya vamos a agarrar todo Facebook y vamos a generar estadística oficial con base en Facebook. Primero tenemos que estudiar, primero tenemos que ver si podemos tener acceso continuo y prometido a los datos para poder nosotros generar estadística regular y comprometernos con la generación de información regular. Y en segundo término, tenemos que analizar si este nuevo insumo da información adecuada, completa, no sesgada, de calidad, como para poder generar estadística oficial basada en ella. Espero no haber hecho mucho, dado mucha vuelta, pero es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Creo que esa es la última pregunta que veo en el chat. Entonces me regreso un poco a presentar más a detalle algunos elementos. Por ejemplo, aquí estamos viendo justo ya, esto ya no es la página del INEGI, es la página del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, este catálogo nacional de indicadores, que aquí sí ya no es solo el INEGI el que proporciona información, sino a través de estos cuerpos colegiados se van definiendo indicadores que son de importancia para el país, ¿no? Y por ejemplo, es el consumo nacional ponderado por el potencial de acotamiento de ozono, de sustancias agotadoras del ozono estratosférico, ¿no? Y hay información de 1989 a la fecha, con su próxima actualización el 1 de julio de 2025, y ya puedes explorar los datos específicos, y también tiene como temas múltiples de diferentes elementos, ¿no? Medio físico-natural, agua, atmósfera, biodiversidad y vegetación. Me parece que por acá había un poquito más de medio ambiente, pero bueno, o sea, este es un buen lugar para ver los más de 300 indicadores que hemos ido definiendo desde que se creó el sistema a la fecha para medir diferentes elementos de los cuales el INEGI no es el único que tiene información valiosa. Lo valioso del catálogo es que implica trabajos y acuerdos conceptuales entre múltiples entes públicos e implican compromiso de generación de información a lo largo del tiempo y más allá de administraciones o coyunturas, ¿no? Entonces, hay una revisión dentro de estos cuerpos colegiados de la metodología y los conceptos que se están midiendo. Hay una revisión de la capacidad del ente público para el compromiso con la generación de esta información con una regularidad muy específica. El INEGI les pide la información de manera sistemática cada cierto tiempo, se actualiza, etcétera, ¿no? Esta es la página del SNIEC y aquí está justo el informe de consumo de sustancias agotadoras en la capa de ozono, ¿no? Hay más información de interés nacional, ¿no? Esta relación la pueden ver acá y pueden ir dándole un vistazo a toda la información de interés nacional con la que contamos, ¿no? Pero por supuesto que los entes públicos tienen información pública oficial, que no es información de interés nacional, pero que también tiene su valor, ¿no? Me voy a regresar al apartado a dar un tour por lo que es el sitio del INEGI. Omití platicarles el home del sitio del INEGI, ¿no? La página de inicio del instituto te toma estos como tarjetas de algunos de los datos más consultados en el sitio, y también los lleva a este espacio en donde tenemos información a nivel entidad federativa y a nivel municipal. Aquí esto da cuenta de la pregunta que me hacían de que a qué se le da más prioridad. Se busca tener la mayor desagregación posible, pero pues por supuesto que hay más información a nivel nacional que a nivel estatal, y hay más información a nivel estatal que a nivel municipal, y más que a nivel localidad y que a nivel manzana, ¿no? Más abajo del municipio van a encontrar los grandes programas de información censales, ¿no? O la información que sacamos de satélites.
porque ahí sí podemos hacer coberturas y con los nuevos métodos de generación de información podemos generar información muy, muy detallada. La información geográfica también baja a una escala muy, muy, muy detallada. Entonces, por ejemplo, las cartas de uso de suelo y vegetación te dan información con un nivel de detalle muy específico, ¿no? Pero aquí van a poder encontrar grandes indicadores sociodemográficos y económicos para cada una de las áreas geográficas, con un pequeño detalle de, por ejemplo, Aguascalientes. Obviamente, Aguascalientes solamente tiene la fortuna de tener la letra A, pero además el INEGI está en Aguascalientes. Entonces, aquí van a poder observar algunos de los indicadores que tenemos sobre población, sobre economía, van a poder descargar indicadores de manera más específica sobre las diferentes temáticas, descargar de forma masiva todo lo que tenemos acerca del estado de la información de Aguascalientes, ver tabulados, ver mapas, ver publicaciones que tenemos de aspectos geográficos, por ejemplo, de Aguascalientes o el panorama de los gobiernos municipales, entre algunos otros, ¿no? Pero justo pues es todo el resumen de los datos que tenemos de población, los indicadores, ¿no? Ya de manera más específica, pues algunos indicadores de empleo, ocupación, vivienda, etcétera. Me voy a regresar a la página de inicio. Aquí esta es la sala de prensa, ¿no? Van a poder ver todas las publicaciones recientes que se apegan al calendario y en cada una de estas publicaciones, por ejemplo, tenemos la actualización, la inflación anual fue de 4.51 en la primera quincena de junio de 2025, ¿no? Y tienen estos documentos que están pensados para prensa, pero o para analistas económicos de coyuntura, ¿no? En donde van a poder ver como el resumen que le hacemos al público usuario objetivo, que en este caso son analistas de coyuntura, sobre el cambio la primera quincena de junio, ¿no? Con obviamente la inflación general, la subyacente, la no subyacente y algunos datos muy específicos curados para que se puedan hacer las notas de prensa o las notas económicas correspondientes. Cada una de las publicaciones que van acompañadas con un comunicado de prensa o un boletín indicador están disponibles aquí y pueden verlas todas. También, por supuesto, que está lo que viene, porque como les digo, pues tenemos calendarizado mínimo 6 meses adelante en el tiempo. Y aquí es donde ustedes se pueden suscribir a notificaciones si quieren estar enterados como de la información más relevante. Se pueden registrar y pueden escoger los temas que son de su interés, ¿no? Para que tampoco no les llegue, si son economistas, que no les llegue información de medio ambiente o de gobierno porque no es de su interés, ¿no? También tenemos, te digo, las noticias. Esto es como un apartado importante porque muchos de nuestros grandes amplificadores, pues es precisamente prensa y analistas de coyuntura en las diferentes temáticas específicas, ¿no? O divulgadores de información. También tenemos para informantes, que, bueno, puede ser que alguien esté en tu casa tocando la puerta, identificándose como personal del INEGI, y puedes justo revisar que lo que te dice es cierto, ¿no? O sea, que sí tenemos ahorita personal de la encuesta intercensal en campo, ¿no? Están haciendo recorridos de reconocimiento del 9 de junio al 3 de octubre de 2025, ¿no? Y pueden seleccionar el estado y el folio de la credencial y el nombre del entrevistador para verificar que realmente esa persona trabaja en el instituto, ¿no? Veo que está muy mal mi internet. También tenemos informantes que responden encuestas en línea, ¿no? Sobre todo los que son informantes recurrentes. Por ejemplo, para los establecimientos no vamos a campo. Levantamos siempre vamos a campo cuando necesitamos un nuevo informante porque la persona que nos contestaba ya no está en esa empresa o en ese establecimiento, pero establecemos su contacto y ya después esa misma persona nos informa sobre los datos de ese establecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso lo puede hacer en línea o lo puede hacer por teléfono. También hay unidades del Estado que nos transfieren registros administrativos, entonces lo pueden hacer también en línea, por eso este apartado. Aquí van a poder ver algunos de los sitios o elementos emblemáticos que nosotros ponemos a disposición del público de manera más general. La página del INEGI está pensada para personas adultas, ¿no? Que tienen diferentes niveles de especialización. Por eso es que hay el apartado de temas, ¿no? El chat para guiarte a cuál es la línea de producción en donde puedes encontrar la información que te es relevante. Por eso hay sistemas de consulta distintos,
¿no? Unos con una perspectiva de tableros, otros con otra perspectiva de geografía, otros con una perspectiva de indicadores o de datos coyunturales, ¿no? Pero también tenemos secciones para niños, que es Cuéntame, la sección educativa, y tenemos una sección para personas adolescentes y adultos jóvenes como ustedes. Este, este esfuerzo lo hicimos en conjunto con la UNESCO. Se llama datosenaccion.inegi.org.mx y es una colección que diseñamos alrededor de lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 cuadernillos que ustedes pueden encontrar tipo revistas alrededor de cada uno de los ODS. Y ahí van a encontrar un panorama de la cuestión de cada uno de estos grandes temas, ¿no? Está lo que es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Esos 5 grandes objetivos están mucho centrados en la persona, ¿no? En derechos o bienes públicos que se presupone en la Agenda 2030 que deben de tener todas las personas. Luego viene la parte más medioambiental, que es agua, limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Luego se mezcla la parte medioambiental, económico y social en trabajo decente y crecimiento económico. Es interesante pensar en qué es el trabajo y qué es el trabajo decente. La industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, todo eso muy medioambiental, la paz, la justicia y las instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Esto tiene otro enfoque completamente diferente y es buscar que las juventudes puedan acercarse a la información estadística y geográfica desde problemas muy claros de nuestras sociedades, ¿no? Me meto, por ejemplo, a trabajo decente y saneamiento y justo lo que van a encontrar es un cuadernillo, un PDF digital en donde van a poder ir viendo como en la presentación de lo que es este objetivo específico, ¿no? Y cómo está México en el logro de ese objetivo. Perdonarán mi internet, pero bueno, estos cuadernillos la verdad son muy interesantes para, para poder hacer como sentido de las diferentes temáticas que miden los ODS, ¿no? Les digo, son 48 páginas, no es tanto. Lo pueden descargar también para imprimir, en el caso de que, como yo, tengan un internet bastante patético. Y justo están divididos como en 2 grandes pedazos. Lo que es, tomemos postura a través de la información, y aquí justo se responden preguntas muy similares para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ¿por qué debe importarnos el trabajo decente y el crecimiento económico? ¿Cuáles son los desafíos que el ODS 8 marca en América Latina y en México? ¿Cuál es el papel de la OIT? ¿Cómo medimos el trabajo decente en este país? ¿Qué es trabajo pleno y productivo para todas y todas? ¿Qué es trabajo digno y crecimiento económico para los jóvenes? ¿Por qué los niños y las niñas no deben de trabajar? ¿Qué acciones podemos hacer para promover el trabajo decente, ¿no? Todo esto es, como decía, un estado de la cuestión. Los datos dicen esto acerca de la realidad del ODS 8. Y luego les proponemos algunos elementos de cómo ustedes pueden utilizar la información para incidir, ¿no? Eh, Justo este estado de la cuestión es muy interesante. Quien me preguntaba acerca de datos medioambientales, aquí van a encontrar datos medioambientales integrados desde un esfuerzo de Estado, un compromiso de Estado para generar información que nos piden los organismos internacionales alrededor de la Agenda 2030. Entonces ya no van a encontrar solo información del INEGI, sino información integrada y explicada, ¿no? Porque justo explicamos, por ejemplo, qué es fuerza laboral, ¿no? Muchos conceptos que luego están pues en nuestros diferentes documentos metodológicos, pero que es difícil llegar a entenderlo, ¿no? Eh, Datos específicos, ¿no? Series de tiempo. Realmente son elementos muy interesantes para que ustedes puedan acercarse a las diferentes temáticas de la información que pueda ser de su interés, ya sea social, medioambiental o económico, ¿no? O la intersección entre las tres. Eh, no sé si por ahí hay alguna mano levantada, ¿no? Sí, les quería platicar un poco de datos en acción. Déjenme, me regreso.
Voy a compartir pantalla. Y bueno, ya acabé con la parte de el home, ¿no? Me regreso a esta parte del menú principal. Ya les dimos un breviario acerca de los temas, de qué pueden encontrar en los temas, qué pueden encontrar en los programas de información. Este es un subconjunto de información que personas como ustedes presumiblemente lo usarían para ver dónde está la información e ir al programa de información más desagregado. Luego tenemos sistemas de consulta, en donde ustedes pueden consultar geovisores específicos, como Espacio y Datos de México, como el Directorio de Establecimientos, que es básicamente la misma interfaz gráfica, pero van a encontrar diferentes datos y diferentes caracterizaciones de diferentes fenómenos. El estratificador, para quien les interese hacer clústeres específicos con información censal, se pueden meter ahí. El Inventario Nacional de Viviendas, que ya se los mostré. La malla estadística, que es un producto muy nuevo, ¿no? Que sacamos. Ahorita tiene información censal, pero el problema que ataja la malla estadística es sobre todo la caracterización del espacio, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar estados, municipios, quizás localidades, AGEBs, algunos ya han escuchado de AGEBs o de manzanas, ¿no? La GEB es una unidad geográfica que determina el INEGI para poder planear sus operativos y tiene una lógica del operativo censal. Entonces se hacen las AGEBs de manera que se puedan distribuir las cargas de los entrevistadores y las entrevistadoras a lo largo del territorio de manera más uniforme. Mucha gente, como nosotros publicamos en la GEB en la información censal, mucha gente utiliza la GEB como una unidad de análisis, ¿no? Pero no es una unidad de análisis muy uniforme, ¿no? Entonces, desde origen, desde cómo se detalla una GEB, ya tiene algunos sesgos que quizás no son los mejores para ningún estudio que esté viendo fenomenología encima de esa caracterización del territorio. En ese sentido es que se han utilizado en otras oficinas nacionales de estadística el generar información agregada a cierto nivel de malla estadística, ¿no? Se utilizan mallas cuadriculares, como en este caso, o se utilizan mallas hexagonales. Eh, Nosotros seleccionamos una malla rectangular porque a diferente nivel, o sea, al nivel 5 es cada cuadrito se parte en 4, ¿no? Entonces ya tenemos una longitud por lado de 38 kilómetros por 38 kilómetros, ¿no? El nivel 6 lo vuelve a partir en 4, ¿no? Y entonces ahora tenemos una longitud distinta. Ahora de 4 kilómetros en el nivel 7. Ahora de 1 kilómetro en el nivel 8. Ahora creo que es 500 en el nivel 9. Obviamente ya le pedí demasiado a mi internet sobre todo, pero uno puede ir navegando por estos, me pasé de lanza sabiendo que mi internet está, o sea, obviamente si uno hace el zoom, ¿no? La interfaz va a responder de mejor manera a lo que estaba yo queriendo hacer, ¿no? Me puedo ir a nivel 6, ¿no? Y obviamente ya veo que hay algunas zonas con la imagen satelital superpuesta a la información demográfica, puedo ver que hay unas zonas donde ya no hay población, ¿no? Y puedo ver que hay unas zonas como esta, que ya tengo tan poca información sobre la población que ya lo estoy reservando por confidencialidad, ¿no? Em, y puedo hacer más acercamientos y ir viendo con mayor nitidez el territorio nacional, pero ahora sí está uniforme, o sea, ya no depende del operativo o ya no cambia de manera intertemporal. Entonces puedo utilizar la información con este nivel de detalle, ¿no? Ahorita justo estamos en un esfuerzo institucional por publicar, estos son indicadores del Censo de Población y Vivienda 2020, estamos en el esfuerzo institucional por generar la información del 2010 a ese nivel, por generar información acerca de los establecimientos de ese nivel y que pueda haber una unidad de análisis más que no cambia a lo largo del tiempo. Por supuesto que el territorio y gente de geografía siempre les dirá que el territorio siempre se está moviendo, ¿no? Y es cierto. Pero para nosotros, desde nuestra percepción humana, el territorio es más estático, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de este sistema de consulta y de generar información a ese nivel. Creo que había una manita levantada. ¿O me equivoqué? Hay una pregunta.
Si entiendo bien, desde el chat del INEGI me dirigen a la base de datos pertinente. Por ejemplo, si estoy buscando distribución de empresas dedicadas a la fabricación de instrumentos científicos en territorio mexicano, ¿me orientan? Sí, claro, ahí te van a orientar al DENUE, que es otro sistema de consulta que tenemos, que justo es el directorio de todos los establecimientos del país. Y se caracterizan por su actividad económica, su tamaño de establecimiento y por su área geográfica. Por actividad económica vas a encontrar el CIAN. Entonces es importante que conozcas el CIAN para poder identificar cuáles son los, ¿qué decías? Distribución de empresas de fabricación de instrumentos científicos, ¿no? La verdad es que no sé cuál es el sector CIAN o la clase de actividad CIAN que te pueda ayudar aquí. Aparatos oftálmicos, aparatos de medición, equipo para medición, equipo eléctrico de medición, creo que ninguno de estos. Que entonces sí creo que lo más útil sería que buscaras como en el chat, que te digan cuál es la clasificación CIAN que, que etiqueta a las empresas que se dedican a la fabricación de instrumentos. Y una vez que seleccionas eso, te puedes ir bajando, ¿no? En los diferentes subclasificaciones del CIAN y vas del sector hasta la clase de actividad, ¿no? Entonces ya puedes seleccionar todos los establecimientos que se dedican al cultivo de soya en el país, ¿no? Los puedes descargar o lo puedes hacer Zoom, ¿no? Entonces, justo los consultas y pues ya te va pintando la información, ya sea aquí o, no, pues no hay, que también pasa, ¿no? Fue muy específica. Y justo ya, o sea, tú vas buscando los diferentes establecimientos, ¿no? Y te van, saliendo los mismos, ¿no? Pero te van a guiar ahí aquí lo que tienes que identificar es cuál es el sector 100. Establecimientos en la búsqueda. Ajá, ajá. No sé en dónde le tipifique más que no está mal, pero bueno. Te van a ahí decir exactamente cuál es el sector CIAN. Una vez que identifiques el sector CIAN, es trivial buscar la información, porque justo lo que haces es eso, o puedes hacer la descarga masiva, ¿no? Mm, mm, que está aquí. Puedes bajar todas las unidades económicas o puedes hacer zoom y decirle que te baje todas las unidades económicas en un territorio específico y ya con eso o puedes seleccionar un área y descargar todas las unidades y ya vas filtrando para lo que tú necesitas o analices lo que tú necesitas. El directorio solamente tiene información, bueno, solo tiene, pero es mucho, para cada establecimiento su coordenada XY, o sea, en dónde está en el territorio y cuáles son sus características, ¿no? De todo ese establecimiento, ¿no? Em, vamos a, vamos a ver en el país. León, ¿no? Pues aquí están un chorro de establecimientos, ¿no? Em, vamos a ver todas las unidades económicas. Va a tardar un poquillo y nos va a pintar como los diferentes establecimientos. Digo que no sé si mi internet nos dé, pero em, te dice que te acerques un poquito más, ¿no? Me estoy pasando un poco de más, pero ahí te va yendo, ¿no? Y ahí tenemos como diferentes establecimientos. Para cada establecimiento tienes una fichita, ¿no? El almacén rural de Aguascalientes, en la calle Santo Niño de Atocha 101. Qué curioso que eso haya salido aleatoriamente de la información. Tenemos su razón social, su código de clase de actividad CIAN, ¿no? Entonces es la 431110. Para saber lo que significa eso, lo tienen que ver. Bueno, aquí está el nombre de la clase de actividad, comercial por mayor de abarrotes. Tiene de 6 a 10 personas ocupadas. Esta es su área estadística básica, su manzana, su número de teléfono, su correo, su sitio de internet. Es una unidad económica fija. Se incorporó al DENUE en julio del 2010. Tiene esta CLE, que es nuestra clave única de establecimientos para registros administrativos económicos, ¿no? Y pueden bajar toda esta información, ¿no? De manera más específica. También pueden ver como, o sea, te digo, le pueden seleccionar aquí como los espacios y marcan un cuadro y ya descargan todos los establecimientos en ese espacio geográfico, ¿no? Lo pueden descargar con su geografía, o sea, con sus coordenadas,
o lo pueden descargar nada más con sus datos, ¿no? Pero te van a dirigir ahí. Si quieres más información de los establecimientos o de las actividades económicas, entonces, o sea, por ejemplo, remuneraciones medias, personal ocupado más detallados, hombres, mujeres, este, inversión que tienen que hacer, etcétera, te tienes que ir a los censos económicos, ¿no? Y eso sí va a ser una foto en el tiempo, en donde en cada censo económico medimos, por ejemplo, en el de 2024 se tienen todos los establecimientos que estaban vivos en 2024. Tienes el corte de cuáles son los establecimientos que empezaron a operar en 2024, entonces eso solamente tienes como el que empezaron operaciones en 2024, cuántas personas ocupadas tienen y qué características tienen en términos del sector CIAN. Y luego tienes información del 2023, ¿no? Porque les preguntas a los establecimientos que encontraste en 2024 sobre todo su año 2023, ¿no? Entonces ahí ya les preguntas remuneraciones específicas, cuánto invirtieron, etcétera, ¿no? Muchos otros datos más específicos del sector, pero eso solamente lo vas a poder analizar en cortes quinquenales. Bueno, creo que eso ya es como... No sé si hay otra pregunta. Ok. Está en construcción, pero ya está la caracterización. Bueno, qué bueno que ya encontraste el sector CIAN. Si no, no me sé todo el sector CIAN, pero también ahorita entramos un poquito más en detalle de dónde pueden encontrar esa información, que es lo que se llama más como infraestructura de la información. Me voy a seguir por sistemas de consulta, nada más para darles el último breviario de la información que pueden encontrar aquí. Hay otra pregunta. Sí. En el apartado de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano, ¿qué categorías o temas consideras que podrían estar faltando que permitan una lectura más integral del ordenamiento territorial? Por ejemplo, conectividad ecológica, servicios ecosistémicos, conflictos socioambientales. Em, En el sitio del INEGI ponemos a disposición de los usuarios toda la información con la que ya contamos, ¿no? O sea, lo que ya está en líneas de producción ya formalizadas, establecidas y que tienen información que se puede publicar y entonces que podemos dar a conocer, ¿no? Y de la cual tenemos certeza de que la calidad de la información es conocida y adecuada para el propósito para el que fue generada. Tenemos como INEGI un consejo consultivo de usuarios y un consejo consultivo de académicos, ¿no? Acerca del INEGI, me parece, justo puedes ver nuestros consejos. Pero ¿dónde están los consejos? Esta es nuestra junta de gobierno. Por aquí están nuestros consejos, una disculpita. Pero sería importante justo que si, o sea, las discusiones alrededor de qué información tenemos que generar, esta detección de necesidades de información que hacemos, hace más fácil. Consultivo INEGI, ¿no? Este tiene ciertas reglas muy específicas, procedimentales, y tenemos unos miembros del consejo, ¿no? Que son, lo preside la presidenta, están una secretaria ejecutiva y una secretaria técnica, y consejeros específicos, ¿no? Personal del INEGI y consejeros externos, representantes del CIDE, de CIMAT, de Centro Geo, de Infotec, de Poli, de Salud, de diferentes universidades, ¿no? Creo que una de las maneras en las que podrías como ver esa discusión, ¿no? Sería como justo tener contacto con las personas que son consejeros del INEGI, ¿no? Y que trabajan estos temas. En términos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, también tenemos los cuerpos colegiados que discuten las capacidades metodológicas y técnicas que tiene todo el sistema para generar información sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces aquí vas a poder ver el Consejo Consultivo Nacional, que es otro consejo que no tiene, o sea, el INEGI tiene el Consejo Consultivo Académico y el de usuarios. El sistema tiene un Consejo Consultivo Nacional y tiene cada uno de los subsistemas, me preguntaste sobre gobierno, tiene comités técnicos especializados, ¿no? Entonces, o sea, te puedes ir a las relaciones de integrantes de los consejos, de los comités técnicos especializados, ¿no? Así tienes buen internet.
por internet. Es que esto ya está un poquito desesperante. Pero tienes comités técnicos especializados específicos. Entonces tienes de información geográfica básica, de materia de agua, en uso de suelo, vegetación y recursos forestales, el sector energético, catastral y registral, sobre desarrollo regional y urbano. Yo creo que eso es lo que cubre lo que tú estás buscando. Y aquí tenemos todo el detalle de quienes están en las vocalías de este comité, que llevan entre ellos las discusiones de qué información se tiene que poner en el frente en estas materias. Creo que serían los mecanismos que podría señalar sobre dónde se discuten en el instituto y en el sistema de manera más general las necesidades de información y se ponen en el frente qué sí se puede generar y qué no, con las limitantes que se tienen en los métodos de generación, en las metodologías aprobadas internacionalmente y en los registros administrativos con los que cuenta el sistema, ¿no? Déjenme, me regreso a lo que... Están buenas las preguntas, pero sí me llevan como a muchos temas, ¿no? Queda un poquito de tiempo. Y un Sí, comentario en el chat. ujú. El geoportal de la PAOT tiene esa información ya procesada. INEGI recaba datos y esos datos se procesan. Justo. Está buenazo ese dato. Muchas gracias. De los sistemas de consulta que tenemos, les decía ya, más o menos les di un breviario por los geovisores. Me falta el mapa digital de México, que es un geovisor también con algunas cosas similares al espacio de datos de México, que también lo pueden visitar. Tiene otros elementos resaltados en cómo encontrar la información. El sistema de consulta de información censal, que les permite explorar la información del censo con mayor detalle geográfico. Tenemos algunos bancos de indicadores, tenemos dos en particular, el Banco de Información Económica y el Banco de Indicadores de todo lo demás. Eh, Creo que es una app que vale mucho la pena que la conozcan, sobre todo si les importa siempre conseguir el mismo tabulado a lo largo del tiempo, ¿no? Eso era lo que me temía, que mi internet me iba a dar para tanto, pero les permite explorar indicadores es que le estoy pidiendo mucho, estoy compartiendo pantalla y este, pero bueno, les va a poder permitir encontrar información sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos indicadores de coyuntura y pueden seleccionar datos de ocupación, desocupación, o sea, ir explorando toda la información que tenemos. Seleccionan ya sea series originales o series desestacionalizadas y de tendencia a ciclo. Básicamente es quitar los efectos a lo largo del tiempo de un mismo año. O sea, obviamente se vende más, se compra más, o hay más ocupación o más desocupación en ciertos periodos en el tiempo. Y es importante ver cómo se ve una serie de tiempo sin ese efecto, ¿no? Pero tenemos las series originales y las series estacionalizadas. Uno selecciona este, uno selecciona los indicadores específicos. Estoy a punto de llorar un poquito, pero bueno, así pasa siempre que uno quiere hacer demos. Que está lloviendo muy fuerte, entonces no he tenido buen internet. Pero uno selecciona, de todos modos, aquí hay un tutorial de YouTube que los lleva a conocer toda la información detallada de cómo utilizar esta interfaz. Voy a ser un poquito menos exigente. Voy a seleccionar menos indicadores, a ver si así me deja continuar, pero bueno. Los invito mucho a que vean el tutorial y que vean que utilicen la interfaz. Esto les permite sacar información de manera más específica, ¿no? En series de tiempo, series de tiempo y les permite descargar la información en el formato que ustedes quieran, ¿no? Y eso también es muy útil para los que les importa más la parte económica o la parte social. El banco de indicadores. Ahora ya. Perdón, es que justo también el micrófono.
Me regreso a sistemas de consulta. También aquí tenemos otras cosas que les ayudan a visualizar datos. Por ejemplo, México en cifras les va a permitir ver información a nivel estatal y municipal. Ya la vimos, fuimos desde el home a la parte de Aguascalientes, pero aquí está la aplicación genérica en donde pueden ir explorando las diferentes áreas estadísticas que tenemos. El reloj de ciclos económicos, por si eso es algo de su interés. Tenemos tableros estadísticos que son muy útiles para ver temáticamente muy a profundidad ciertos temas muy específicos, por ejemplo, la población LGBTI, ¿no? Que es un tablero que hicimos como, como parte de la publicación y divulgación de la información del ENDISEC en el 2022. También mi internet no lo va a permitir, pero les permite explorar la población LGBTI más en México, o la discriminación en México, o el ingreso y gasto de los hogares. Esto es muy interesante también porque los ingresos normalmente se publican a nivel trimestral y es un dato que es un poco alejado de nuestras realidades. Y aquí hacemos la descomposición a nivel mensual y vamos llevándoles en los diferentes conceptos del ingreso y del gasto, para que ustedes puedan entender no solamente el dato, sino el concepto que subyace, ¿no? Y poder dimensionar y contextualizar el dato en específico. Hay de violencia contra las mujeres, en fin, los invito a explorarlos, la verdad es que son muy útiles, ¿no? Tenemos algunas gráficas dinámicas con series de tiempo, un visualizador que hicimos para el COVID-19, que tenía como datos municipales y que en su momento fue muy utilizado. Tenemos también sistemas de indicadores como el sistema de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Catálogo Nacional de Indicadores, que ya lo visitamos, indicadores por entidad federativa, de bienestar por entidad federativa, el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que surge de una demanda justo en uno de estos cuerpos colegiados, el Comité Técnico Especializado de la materia, y que pide justo la generación de un sistema integrado de estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Justo creo que es un ejemplo que vale la pena mencionar porque justo esas necesidades de información a veces se articulan alrededor de información que falta. Hay veces que lo que falta es integrar esa información y ponerla a disposición del público usuario relevante en sistemas específicos. Y esas necesidades también se discuten en los cuerpos colegiados y el INEGI es responsivo a esas necesidades que son planteadas en esos cuerpos. Y por supuesto que también si lo haces de manera individual, una solicitud específica, pues veremos qué se puede hacer y te respondemos toda la información de la que tenemos, pero para mover, digamos, la generación de información sí es importante llevarlo en estos foros, ¿no? Para desarrolladores tenemos elementos como APIs, como Weighted Servicios Web, WMS, WMTS, etcétera, que si les interesa también se puede jalar la información, por ejemplo, de todos estos geovisores o de todos estos bancos de indicadores desde APIs. Nada más sacan un token y con eso pueden querearnos ya sin entrar al sitio del INEGI, simplemente nos querean eternamente. El acervo digital de publicaciones la verdad, la realidad es que antes casi todo lo publicábamos en estos grandes libros o publicaciones sobre diferentes temáticas, ¿no? El más conocido internacionalmente y que por supuesto que nosotros también generábamos eran los grandes anuarios estadísticos a nivel nacional y a nivel estatal. Por supuesto que ya eso es algo más del pasado, ya no hacemos cuadernillos que mandamos por correo postal cada mes a los usuarios de información de coyuntura, pero de todos modos la publicación escrita siempre tendrá su relevancia y van a poder encontrar algunas publicaciones integradas de, de ciertas temáticas o de ciertos elementos que, que se siguen generando, ¿no? Por ejemplo, en Números es una publicación muy interesante que ahorita se centra, o esta edición se centra en mujeres privadas de la libertad, ¿no? Y hay un compendio muy amplio de publicaciones en diferentes materias que ustedes pueden explorar desde esa biblioteca digital. Digitalizamos todo lo que teníamos en libros, ¿no? Y pueden descargar de manera gratuita toda la información de antaño y la más reciente. También tenemos una biblioteca de mapas en donde pueden explorar diferentes espacios del territorio y mapas ya pregenerados. Tenemos un archivo histórico y tenemos unos registros nacionales de información.
También pueden buscar todo el acervo de datos abiertos y microdatos que encuentran en cada programa de información. Lo pueden encontrar en estos sistemas centralizados y nada más filtrar por las cosas que les son interesantes. Están catalogadas temáticamente y pueden descargar las bases de datos directo desde ahí. Sistemas de información justo es como un gran compendio de sistemas transversales que nosotros utilizamos para poder poner la información en bases de datos y ponerlos en los programas y en los diferentes apartados, pero los ponemos a disposición de ustedes para que también se puedan consultar, porque hay veces que la misma necesidad que nosotros tenemos internamente se tiene en usuarios especializados afuera. Y por último, tenemos este apartado de infraestructura de la información, ¿no? El manual para las organizaciones de estadística nacional define una cosa que se llama infraestructura de la información. En su edición 2.0 define como 3 grandes cosas, ¿no? Los catálogos y clasificaciones y los registros de unidades de observación y las metodologías de corte transversal como elementos de esta infraestructura. Lo que queríamos en este espacio era poner a disposición de otros generadores de información, tanto de gobierno como de otros, como ustedes, que en muchas universidades se genera información, poner modelos conceptuales y elementos que nos son útiles para generar la información, o sea, estándares. Hay modelos conceptuales como el modelo del proceso estadístico y geográfico, ¿no? Un modelo genérico para la estructuración de la información del modelo de procesos y otras cosas como el SDMX, que es un estándar para compartir información de indicadores, ¿no? El Marco Nacional de Aseguramiento de Calidad de la ONU, que es el que usamos en el INEGI para medir la calidad de la información. Y pues justo los direccionamos a esos espacios que tienen elementos clave para las oficinas nacionales de estadística. Tenemos catálogos y clasificadores, justo como el CIAN, ¿no? En el CIAN, aquí van a poder encontrar toda la estructura jerárquica del CIAN y van a poder ir explorando justo la última versión del CIAN con todo su detalle, ¿no? Y toda su descripción, ¿no? Así las diferentes clasificaciones que tenemos, ¿no? El CIAN se utiliza mucho en espacios económicos para la caracterización de la actividad económica que hacen los establecimientos, ¿no? O el cachito de la economía que estás describiendo corresponde a estas clases de actividad, ¿no? O a esta rama, o a esta subrama, o a este sector o gran sector, ¿no? Esa estructuración de la oferta de información es muy importante para poder hablar siempre de lo mismo. Entonces, siempre que encuentren información de los censos económicos, van a poder cotejarla con la de encuestas porque al final subes hacia, ¿no? Em, y así te puedes ir con esa clasificación, explorando cuentas nacionales, explorando encuestas mensuales y anuales, explorando censos, explorando índices, o sea, todo, 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 todo. El sistema de clasificación de productos de México es otra clasificación que tiene su propio propósito. La clasificación de ocupaciones la van a encontrar en la ENOE. Si bien en la ENOE se intenta categorizar también al CIAN, ¿no? Se utiliza la versión del CIAN Hogares porque realmente a una persona no le puedes cuadrar perfectamente hacia el CIAN, pero sí hacia la clasificación de su ocupación, que es justo el 5. Tenemos metodologías, ¿no? Por programas de información, más normatividad que utilizamos de manera específica, las metodologías en toda la biblioteca digital de publicaciones, tenemos datos y metadatos, ¿no? Toda la red de metadatos de DI, la distribución de metadatos geográficos de Clearinghouse, el SDMX, tenemos glosarios por programas, tenemos normatividad en datos y metadatos que se puede seguir y también se pueden pedir capacitaciones en esa materia. Ponemos a disposición de ustedes el trabajo de uno de nuestros comités internos que revisa la calidad y que genera indicadores o sea, define un cúmulo de indicadores de pertinencia y de precisión. Nos los han pedido otras unidades del Estado, este tipo de caracterizaciones y estándares, y otras oficinas nacionales de estadística. Pues aquí están disponibles todos para su consulta. Justo aquí hablábamos, ¿no? Me preguntan cómo se define que cierta información sí, que cierta información no, ¿no? Y ahí justo definimos como indicadores de pertinencia, ¿no? Los indicadores de pertinencia dan cuenta de qué programas se utilizan, ¿no? O sea, ¿por qué generamos ciertos programas de información? Luego tenemos registros de unidades de observación, que justo
son las grandes listas de las unidades que medimos, de los universos poblacionales que medimos, que son pues, las listas de establecimientos. A esos son a las que vamos en un censo, en unos censos económicos. Y de esa lista se hace una muestra probabilística y no probabilística para poder tener las encuestas mensuales, ¿no? El Inventario Nacional de Viviendas, la malla geoestadística, justo es una caracterización homogénea del espacio. Los registros de nombres continentales, estatales y más otras normativas de registros de unidades de observación y otra normatividad técnica. Con eso les di un pequeño breviario de cómo consultar la información y en dónde se pueden dirigir para poder encontrar la información del INEGI. Los chat IA tienen acceso a estas bases de datos. Nosotros buscamos exponer hasta ahorita toda la información de nuestras páginas y de nuestros datos lo más ampliamente posible y somos muy específicos en que desde Google, desde Bing, desde todos los buscadores nos puedan encontrar. Entonces publicamos nuestro mapa del sitio en esos espacios, hacemos meta tags y metatagueamos todos los contenidos y los elementos del portal. Damos a conocer nuestra arquitectura de contenidos a estos buscadores para que sea más fácil encontrarnos desde ahí. Y ahorita justo estamos empezando a explorar cómo es adecuado dar de conocimiento a agentes de inteligencia artificial nuestra estructura y nuestros contenidos, pero apenas estamos analizando esos elementos, ¿no? No sé si haya otra pregunta por ahí. Adri, no sé si hay algo más, pero con eso yo concluiría mi presentación. Bueno, si no hay más preguntas, les invitamos a que no se vayan aún. Hay una participación que nos interesa que realicen. Maestra Andrea Fernández Conde, muchas gracias. Proceda a presentar su constancia de participación, la cual dice: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, otorga la presente constancia de participación a la maestra Andrea Hola, Fernández hola. Conde Yo tengo una por- pregunta. Sí, Perdónenme. venga. Estaba trabajando con el censos económicos, con los censos económicos de a partir de 2009, 2014 y 2024. Entonces, yo lo que quería hacer era un mapa para ver cómo había evolucionado el sistema, los semiconductores. Pero ahí me encontré con un problema de que las tablas luego no coincidían muy bien, entonces, no estaban, bueno, no estaban con el mismo formato, entonces pues, yo entré bueno, a censos económicos y a partir de 2019, ahorita no tengo el nombre de la tabla específica, pero era algo de unidades económicas por entidad federativa, algo así. ¿Okay? Entonces, pues las tablas no coincidían, no eran creo que 2019, 2014 sí coincidieron, ¿no? En la estructura. No, 2014, bueno, había dos que sí, dos censos, tengo entendido que son cada 5 años. Ujú. Había dos que sí coincidían y creo que el de 2009 era el que no me coincidía. Entonces ahí hubo un problemita, pues porque ya no podía hacer, tenía que hacer mucha limpieza, ¿no? Estructurarlo de la misma forma que, pues que las demás tablas, ¿no? Para que pudiera hacer lo mismo. Sí. Lo único que tenemos, o sea, obviamente nosotros, digamos que por ley tenemos que publicar todo lo que tenemos en un año específico en el tiempo con un marco conceptual y con un diseño metodológico específico. Como les explicaba con el ejemplo de población, la realidad que medimos cambia y entonces hay veces que nosotros tenemos que hacer cambios también en la estructura y en cómo caracterizamos los datos.
es muy difícil que nosotros nos podamos ir para atrás en todo, porque estamos produciendo hacia adelante y estaríamos también produciendo hacia atrás, y hay un límite para el presupuesto y el tiempo y los programas de trabajo que tenemos, ¿no? Pero sí, igual que en población, también en censos económicos publicamos una selección de variables en donde ya nosotros estamos haciendo estos como depuraciones conceptuales y esta concatenación de información hacia atrás. Lo vas a encontrar en lo que le llamamos el Sistema Automatizado de Información Censal, inegi.reg.mx /app /SAIC, ¿no? Y aquí va a haber justo información homogeneizada para diferentes variables para el 2003 a la fecha. Si lo que buscas no está ahí, nos puedes pedir un servicio de procesamiento específico, ¿no? Justo en el apartado de censos económicos, ¿no? Aquí en microdatos, ¿no? Nos puedes pedir un servicio de procesamiento y nosotros veremos la factibilidad de generar tu solicitud de manera específica. Pero sí te recomiendo que primero cheques lo que ya publicamos en el SAIC, que está justo aquí, ¿no? y ver si ahí tenemos la información que tú necesitas a lo largo del tiempo. Otro punto importante es que ya están por salir los resultados definitivos de los censos económicos, ¿no? Entonces, del 2024, justo ya va a salir agregado al SAIC para que puedas ver esa información para 2023, 2024. Sale en el 24 de julio. Entonces, pronto estará también esa información ya integrada al SAIC. Por lo pronto, están solamente los resultados oportunos en los tabulados. Ok, Jenny. ¿Alguien? Gracias. Disculpa. No. ¿Iba a comentar algo más? Ok. ¿Alguien también escribió secciones políticas o información geopolítica? Solamente tenemos las geografías de secciones electorales, ¿no? Secciones de distritos. Cualquier otra geografía que tú ocupes, hay algunas cosas que nos puedes solicitar, ¿no? Y que a veces, dependiendo de la confidencialidad de la información, podemos generar esa información en un servicio de procesamiento. Si tienes acceso al laboratorio de microdatos porque eres un estudiante de posgrado, o eres trabajas en el sector público o en el sector internacional, entonces puedes hacer tú misma las, las, las agregaciones, ¿no? Ahí necesitas tener un poco de herramientas de SIG, ¿no? Para poder llevar los datos poligonales o puntuales georreferenciados a ciertas agregaciones muy específicas, ¿no? Pero ahí tienes que tomar ciertas decisiones de qué hacer con las cosas que están como en las orillas, ¿no? Bueno, hay cursos específicos para poder hacer esas agregaciones, pero no presentamos información a nivel político. Muchas gracias, maestra Andrea Fernández Conde. Prosigo con la lectura de su constancia de participación. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, otorga la presente constancia de participación a la maestra Andrea Fernández Conde por su participación como tallerista en la 34ª Cátedra INEGI con el taller Visualización de Datos y Navegación en la página de Internet del INEGI. Firma el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la Unidad Lerma. Muchas gracias, maestra Andrea Fernández. Un gusto. Esta información sin duda será de gran utilidad para cada uno de los que asistieron al taller y de los que lo verán posteriormente. Asimismo, agradecer a cada uno su asistencia e invitarles a que por favor contesten la siguiente encuesta del INEGI en el chat. En un momento les compartiré el link de acceso a esta encuesta. Es una encuesta de satisfacción que busca pues conocer su opinión sobre el taller, también para beneficio de todos los que lleguen a tomar posteriormente el taller. Y en el chat tendrán el acceso al link. Ya está en el chat. Les agradecemos que por favor lo puedan contestar. Ay, disculpen, tengo aquí un problema para compartir. Ya tienen el link en el chat. Y pues invitarles también a participar
el día de mañana en la conferencia Recursos Naturales y Medio Ambiente y también en el próximo taller que se realizará el próximo jueves titulado Introducción a Mapa Digital de México. No sé si la doctora Carla Pels o Adriana Burgos quisieran compartir algo con los asistentes al taller. Muchas gracias, Pati. Pues no, nada más agradecer la asistencia de todas estas personas que se unieron ahora al taller. Esperemos que haya sido de su agrado. La verdad es que yo también aprendí muchísimo y yo creo que todos y cada uno de nosotros que estuvimos en el taller aprendimos mucho. Y bueno, pues estará también la retransmisión de ese taller para quien guste volver a verlos. Si por ahí quedaron dudas o algo por ahí se nos fue, pues pueden volver a verlo y tener esa información a la mano. Y bueno, esperemos que volvamos a tener la oportunidad de tener otra edición de estas cátedras en los años que vienen, porque la verdad es que son muy útiles y pues la verdad agradecerle a todo el equipo del INEGI por brindarnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los asistentes a este taller. Gracias a la UAM por ser anfitriona de esta edición y también a la maestra Fernández por acompañarnos en este taller. Coincido en que fue una actividad muy enriquecedora para todos, incluso para nosotros que estamos en el INEGI. Siempre seguimos aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, pues es todo. Los esperamos el día de mañana en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Muy bonita tarde. Muchas gracias, maestra Andrea. Muchas gracias a Gustazo. cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde y nos seguimos viendo en el desarrollo de esta cátedra en la UAM. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.